Sí, cuático, pero resfrío sin COVID, por si acá. Qué loco. PCR negativo. PCR negativo. No yo, pero sí de personas que se resfriaron conmigo. Oh, No, no, qué lata tener. No, qué problema tener COVID. Qué inhabilitante tener COVID. Pero bueno, hay que estar ojo igual con lo de la variante Delta y todo eso que está un poco indeterminado acá en Chile, como que no hay mucha información al respecto y los casos de variante Delta han quedado como bien, no sé, escondidos o como que tampoco hay mucha información al respecto de su trazabilidad ni nada. Eso, salud. Salud, dinero y amor. Ya. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar sobre el proceso general de urbanización y los conflictos inmobiliarios y dentro de este marco que espero que puedan ir situándose respecto a los trabajos que estamos realizando. Eh, Vamos a ir decantando en la figura del plan regulador, ¿ya? Para finalizar en ello y para que ustedes puedan ver cómo el instrumento regulador es el marco jurídico que genera las condiciones de posibilidad eh, para la inserción de capitales inmobiliarios dentro de la ciudad, ¿ya? Si no está este instrumento de regulación, eh, digamos, no es que habría un libre albedrío, sino que básicamente no se podría o quedaría sujeto, digamos, a otro tipo de normatividades lo que se puede hacer o no dentro de la ciudad, ¿ya? Esto es clave, el plan regulador es clave dentro de la estructura económico-política y jurídica de, de la acumulación y la reproducción de capital, ¿ya? Y cómo se pueden generar o cómo se puede atraer cierto capital o cómo se puede de una u otra manera alejar, ¿cierto? Que los flujos de capital inmobiliario se posen sobre cierto territorio, ¿no? Yo creo que eso va a ser importante cuando Marlene Orrego y Gastón Lux nos puedan comentar algo al respecto ya en un par de meses más, ¿ya? Entonces, ya estamos grabando. Estos van a ser los contenidos de hoy, igual vamos a ver harto, ya harto concepto, cualquier cosa la vamos preguntando, yo de todos modos, después de clase les puedo enviar bibliografía sobre el tema, harta bibliografía sobre el tema, pero vamos a ver sobre la urbanización neoliberal, el proceso general de urbanización y la urbanización neoliberal, ¿ya? La financiarización, con un poquito de tensión sobre ella, más que sobre la globalización, por ejemplo, que va un poquito de la mano y concatenada, pero la financiarización creo que es lo clave. Eh, Efectos sobre la fragmentación del espacio, como el poder de clase, en este caso a través de una gobernanza un poco más de carácter corporativista, como la Cámara Chilena de la Construcción, eh, tiene la posibilidad a propósito de la acumulación y la reproducción de su capital, de modelar el espacio, ¿cierto? Y modelar la ciudad, obviamente esto dentro de una tendencia global de la urbanización como el mecanismo, digamos, el mecanismo estrella para la absorción del excedente de capital, ¿ya? Y con eso, de una u otra manera, o parcialmente, solucionar el problema de la, de la sobreproducción en el capitalismo, ¿ya? Vamos a ver eso, el poder de clase, bueno, el poder del Estado también, que está muy influido por la Cámara Chilena de la Construcción, eh, muy guiado, mejor dicho, por la Cámara Chilena de la Construcción, muy instrumentalizado por ella. Vamos a ver esto con qué persuasiones ideológicas se enmarca, ¿ya? Donde hay producción de espacio, siempre hay producción de ideología también, eso va de la mano, ¿ya? Lo material y lo simbólico siempre va de la mano, o sea, es imposible, digamos, desligarlo, solamente efectos analíticos, pero después tenemos que restituirlo. Bueno, vamos a ver en el caso específico de chileno, cómo como esta solución espacial de la que nos habla David Harvey, con la cual opera el gran capital, tiene
un efecto sobre la liberalización de los mercados de suelo, y esto es muy bueno porque, a diferencia de la concertación, los documentos públicos que elabora la dictadura son muy claros, ¿ya? Son muy claros. La concertación siempre no buscaba como embolinar la perdida un poco, ya lo que hacía la dictadura era muy preciso, ¿ya? Entonces, no hay que hacer tanto análisis de discurso con la dictadura, es más un análisis de contenido simple, ya podemos ver toda la estructura que plantean. Ya no así con la o sea, la postdictadura en este periodo de democracia más tutelada, que hay mucho eufemismo, ¿cierto? Y hay muchos elementos digamos, con significados muy plurales de los que efectivamente se agarra como discursividad el capital inmobiliario para poder seguir operando, ¿no? La sostenibilidad y la integración social son clave, y ahí en la integración social, la sostenibilidad es un concepto que viene de la economía, o sea, de la ecología política, perdón, y la integración social, si no uno de los conceptos estrellas de la sociología, o por lo menos dentro de la primera época de la sociología, uno de los conceptos bases, ¿cierto?, sobre cómo entender la relación acción-estructura, individuo-sociedad. Bueno, pongámosla en la tradición que queramos, pero algo tenemos que decir, o algo ha dicho la sociología para, de mala manera, digamos, como para poder encontrar mecanismos discursivos, ciertos mecanismos ideológicos que puedan dar un soporte a la operación de los capitales inmobiliarios. Y de esto la Universidad Católica, específicamente el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, ha tenido una gran responsabilidad. Y por último, vamos a revisar los instrumentos de planificación en Chile. ¿Qué son los instrumentos de planificación? ¿Cómo se componen? ¿Entre qué marco de instrumentos de planificación encontramos el plan regulador? Y luego vamos a revisar el plan regulador comunal, y la idea es que ahí podamos detenernos un poco más, porque si ustedes quieren mostrar los documentos que tienen, estaría bueno también como para poder ir dialogándolo, y la idea es mostrar los usos de suelo, las condiciones de zonificación, perdón, las condiciones de subdivisión predial y de construcción, y luego cómo se plasma eso en un plano, ¿ya? Cómo se zonifica y cómo queda espacializado y fragmentado, una suma, ¿cierto?, de mosaicos, la ciudad, pero en función obviamente de poder entregar ciertas condiciones y poder identificar, bueno, esta es una zona de renovación urbana, esto, digamos, una zona de riesgo, esto es una zona de densificación, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir haciendo ese tipo de interpretaciones de carácter un poco más espacial. Ya. Un paréntesis a propósito del plan regulador. Hoy día es 26, hoy día es 27. Ya. Por lo menos hasta hoy día han llegado respuestas de las solicitudes que hicimos respecto a la entrega de los instrumentos de planificación urbana. Algunos municipios ya contestaron, lo tenemos, lo vamos a subir al Drive, perdón, sí, al Drive, y también al portal web. Pero hay municipios y el Ministerio de Vivienda que pidieron prórroga. Ya esto está posibilitado por la ley de 10 días hábiles más de prórroga para poder entregar la documentación, así que por lo menos recuerdo que el municipio de Puchuncaví, el municipio de Viña y creo que el de Concón solicitaron prórroga, ¿ya? Y entregó información, o ha entregado, mejor dicho, información Quilpué y Alemana, Valparaíso, aunque lo de Valparaíso venía con algunos problemas en los archivos y estamos pidiendo el link de nuevo, pero bueno, en la próxima semana por lo menos vamos a tener todo salvo de lo que se pidió prórroga. Así que por lo menos avanzamos en ese lado. ¿30 confirmado en la quinta región? Wow, ya estaba mirando el chat ahora, sorry. Ya. Bueno, esta figura es con datos del Banco Mundial. Hay mucho escrito en la geografía y en la sociología sobre la idea y en el diseño también, sobre la idea de urbanización planetaria, que es una idea que viene desde Henri Lefebvre, quien de una u otra manera instituye, ¿cierto?, una tradición marxista urbana, recuperando la dimensión espacial de todo lo que hizo Marx, Engels, Lenin y Rosa Luxemburgo.
indicando que la dimensión espacial siempre ha sido constitutiva dentro del proceso de producción, ¿cierto? Dentro del modo de producción capitalista, e integrando y especificando cómo opera, ¿cierto? La dimensión espacial. Entonces, dentro de esta clásica dicotomía de urbano-rural que en nuestros tiempos ya está prácticamente difuminada, o mejor dicho, hay una imposición sobre el modo de producción más urbano por sobre lo agrario, ¿cierto? Que es un poco condicionado todo lo agrario a lo que pasa en las grandes ciudades. Vamos viendo esta figura de población que nos da cuenta que hoy en día la población que habita en las grandes ciudades ha crecido, ¿cierto? Un montón. Eh, sea por lo menos no se alcanza a duplicar, pero por lo menos desde el 60 hasta el 2020, en un tramo de 60 años, eh, crece por lo menos con 20 puntos porcentuales, lo cual es mucho en una tendencia, ¿cierto? Acá si lo comparamos también con datos del Banco Mundial, los cambios o la fluctuación de la población urbana y la población rural, bueno, vamos a ver que la población rural no dejó de crecer, ya que igual es interesante. Ya me imagino que esto debe estar muy condicionado por Asia, ya por algunas zonas de India, por algunas zonas de China, donde la población que habita en espacios rurales continúa creciendo. La población que habita en espacios urbanos crece mucho, 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 mucho más. ¿Ya? Esto de Argentina, ya esto es más notorio todavía, porque Argentina ha crecido mucho en torno a núcleos, ¿cierto? A núcleos urbanos como Buenos Aires, ¿cierto? Como Rosario, como Córdoba, como Mendoza, y la población rural en Argentina ya desde a principios del siglo pasado que venía en declive, o sea, siempre estuvo en declive, ¿ya? Pero por lo menos dentro del siglo pasado, eh, la población urbana comenzó a disminuir, o sea, a aumentar mucho en desmedro de la rural, y la ruralización en Argentina, claro, constituye casi un objeto en desaparición, o sea, eso es muy, muy, muy interesante a diferencia de otras sociedades latinoamericanas, donde creo que la población rural todavía persiste. Acá en Chile no sé qué tanto, no me atrevería a decirlo, yo me imagino que para el norte, para el sur, un poco sí, ¿cierto? Esto también es muy, muy interesante respecto a la contaminación lumínica, porque acá podemos ver, ¿cierto? Esto es reciente, es de Álvaro Merino del año 2021, esto es reciente porque podemos ver dónde están estructurados los grandes núcleos urbanos del mundo, ¿cierto? La costa este de Estados Unidos, la costa oeste un poquito, algunos centros en Canadá, ¿cierto? Toda la costa Pacífico, ¿ya? Quizás un poco más intensificado en la parte colombiana, en la parte de Santiago de Chile, toda la costa atlántica también, muy intensificado en Sao Paulo, Río de Janeiro y en Buenos Aires, Montevideo. Bueno, Europa en su conjunto que tiene una, una estructura muy, muy urbanizada, ya con pequeños núcleos, con muchas ciudades intermedias, con muchos pueblos urbanos, por decirlo de una manera, pareciera que es como un oxímoron decir un pueblo urbano, pero si entendemos la urbanización como no solo como un proceso material, ¿cierto?, de vivir en un espacio aglomerado, sino también como un proceso, digamos, ideológico y un proceso cotidiano. Bueno, hoy en día podemos hablar de una urbanización planetaria porque en todo, tenemos la ciudad en nuestro teléfono, ¿cierto? Tenemos la ciudad en nuestra mano. En todo el mundo estamos interconectados a través de la producción que hay en Internet, de un modo de vida eh, donde lo digital ha cobrado mucha relevancia para todas nuestras transacciones y nuestra dinámica en el día a día, cada vez se asemeja más a ello, ¿cierto? Porque cuál sería, digamos, la esencia del urbano, ¿cierto? Por un lado puede ser la yuxtaposición de flujos, de mercados, ¿cierto? Pero por otro lado puede ser también esta disposición, eh, la incorporación de la disposición del cálculo, ¿cierto? Y por lo tanto del uso del dinero y de la transacción y todo eso, digamos, lo tenemos a alta disposición en nuestro teléfono, es decir, lo llevamos, lo portamos con nosotros, portamos el modo de vida urbano más allá del paisaje en el que estemos habitando. Entonces, eso creo que es muy, muy interesante de las grandes transformaciones sociales que si se quiere que han sucedido en los últimos 50, 60 años, ¿ya? Siempre pensando en la urbanización, si bien hoy día nos vamos a detener un poco más en el plano más material, pensando en la urbanización como una dialéctica entre estos tres términos, ¿no? Entre lo material, entre lo ideológico y entre lo cotidiano.
Entonces, bueno, esto es interesantísimo. Miren lo de China, la parte de la costa este de China o de India es una locura. ¿Ya? Sin embargo, lo que veíamos delante, en los núcleos o en la parte más central de estos países no se ve, digamos, tanta contaminación lumínica, por lo tanto quiere decir que no hay tantos centros urbanos o centros de producción, ¿cierto? Como podría ser arriba, en las explotaciones de gas y petróleo en Siberia, ¿cierto? Que podría ser nuestro símil, digamos, a la cordillera. Eh, y a la explotación de minerales, no se ve tanta contaminación lumínica al respecto. Ya lo de Australia también es muy interesante, solo las costas. O sea, el proceso general de urbanización, ¿ya? Tres autorías, creo que de las más importantes al respecto, Henri Lefebvre, bueno, la urbanización ha avanzado proporcionalmente al desarrollo industrial. Esto es interesante porque eh, en la época, digamos, industrial, por decirlo de una manera, pre-crisis del petróleo en el 73, podíamos entender que los capitales inmobiliarios y todo lo que tiene que ver con la construcción era un poco supletorio respecto a los capitales productivos, ¿ya? Los capitales productivos han sido considerados como los circuitos primarios de la economía y por lo tanto ellos mandaban, digamos, y ponían excedentes, ¿cierto?, en los capitales secundarios, en los capitales, digamos, del orden de la construcción, en los circuitos secundarios, perdón, del orden de la construcción, y las ciudades iban avanzando muy a medida que también avanzaba las fuerzas, digamos, no sé, en Detroit, en Estados Unidos, bueno, la General Motors, ¿cierto? Que ha sido la empresa que de alguna manera ha dado forma, ¿cierto? A, a Gilpue. O si nosotros, o sea, a Gilpue, porque Gilpue a Detroit, ¿ya? Entonces, si pensamos en algunas empresas con Quilpué podría ser la Carosi, ¿ya? Eh, si pensamos en algunas empresas o en algunos capitales industriales que dieron forma a las ciudades, lo vamos a ver a una escala muy menor acá. Ya en Viña podría ser la CRAF, ya que creó mucha vivienda, ¿cierto? A propósito también no solo del carácter benefactor o paternal que podría haber tenido el empresariado, sino a propósito también de los avances y la disputa que iban poniendo los sindicatos de trabajadores, donde la vivienda, bueno, esto explota después de los 50, en los 60, pero la vivienda empezaba a ser un, un bien en disputa, ¿ya? Entonces, la urban... Profe, ¿Sí? Dale. respecto a la CRAP, eh, tengo entendido que la localidad del Salto de Viña del Mar fue totalmente fundada por ellos debido a que fue como el inicio de los campamentos en Viña del Mar. Ya, por ejemplo, yo no sabía lo del Salto, pero sí de Forestal y de Santa Inés, donde hay mucha población que viene de la CRAF, ¿no? O en Valparaíso de la Juque, ¿no? También hay muchas poblaciones de la Juque o la Marina Mercante, que si bien no es un gremio productivo, un gremio de carácter más comercial, eh, los excedentes de eso, bueno, fueron a parar, digamos, en poblaciones, pero siempre pensando la vivienda mayoritariamente con predominancia de su valor de uso, como un espacio de habitar, ¿no? Como un espacio que da soluciones a eso. Eso cambia, eso eh, queda un poco subvertido respecto a la consideración de la vivienda como valor de cambio dentro del neoliberalismo. El valor de uso siempre queda restringido al valor de cambio. Creo que ese es uno de los cambios más notables que hemos visto en los últimos 40, 50 años, ya que para nosotros termina siendo como una cuestión un poco casi normal. Y entonces la idea de los circuitos es que, claro, los circuitos productivos avanzaban y los circuitos eh, de carácter constructivo inmobiliario eran un poco supletorios, secundarios en torno a ellos, ¿no? Eso cambia también, ¿ya? Porque el neoliberalismo encuentra una solución espacial a los problemas de la sobreacumulación y esta solución espacial tiene que ver con la producción de espacios, ¿no? Con la producción de nuevos espacios, con la producción de carreteras, de nuevos centros, ¿cierto? Y de mucha vivienda, ¿no? Entonces la vivienda cuando se empieza a vincular al capital financiero, a vincular a la deuda, ¿ya? Adquiere mucha autonomía en su desarrollo, por lo tanto se habla de, si ustedes van a los textos de Lefebvre o de David Harvey, van a encontrar que se habla de una primarización del segundo circuito de la economía, ¿ya?
Entonces, bueno, Lefebvre nos dice que las principales características del fenómeno urbano son la centralidad, bueno, la yuxtaposición de flujos, mercado, estrategia, y la urbanización está haciendo estallar la ciudad tal como la conocemos. Eso lo voy a haber dicho en la década del 60, ¿ya? Eh, porque la ciudad, cuando la conocemos como un núcleo contenido, ¿cierto? Muy, muy diferenciado del espacio rural, urbano, encontramos que funciona, digamos, en torno al ferrocarril, ¿cierto? En torno a los barcos, pero su reproducción de alguna manera es muy, muy endógena, ¿ya? Es muy, muy endógena. Sin embargo, esto estalla, ¿ya? Y esto nos permite entender por qué se formaron en la década de los 70 con tanta, o cómo se empezaron a formar áreas metropolitanas por todo el mundo, ya porque empieza a conurbarse todo por todos lados, eh, y cómo también dentro de esta área metropolitana ya podemos encontrar como ciudades-región, por decirlo de una manera. Quienes estamos acá habitamos en ellos, ya en una macro región urbana de la zona central, donde eh, el nodo, digamos, metropolitano de Santiago ejerce mucha presión sobre toda la red de ciudades que están en torno a ella, ¿no? Ya sea por la concentración de bienes, de servicios, de trabajo, ¿cierto? Y por también eh, el achicamiento, digamos, de las distancias en términos temporales, ¿no? David Harvey nos va a decir que la urbanización es una forma eminente de absorber el excedente del capital, ¿ya? Es decir, ¿qué pasa si tenemos el excedente durante mucho rato? ¿Ya? ¿Cuál es la principal? Si nosotros tenemos 10 lucas y guardamos esas 10 lucas, ¿ya? ¿Qué pasa en 2 años más con esas 10 lucas? ¿Cuál es el efecto ¿Quedan inmediato? obsoletas? Ya no vale lo mismo. Ya no valen lo mismo, se devalúa, ¿cierto? Se devalúa. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos excedente, tenemos que rápidamente convertir ese excedente. El capitalismo se basa en eso, ¿no? En convertir ese excedente lo más rápido posible, ¿cierto? Para poder volver a tener otro excedente y volver a convertirlo en excedente lo más rápido posible, y por lo tanto que su circulación no se vea obstruida por nada, ¿ya? Entonces, lo que hace el capitalismo desde los 70 en adelante es encontrar la vivienda, ¿ya? Como ese, como ese núcleo, digamos, de agilización de las tasas de rotación del capital, ¿ya? Cuando el capital financiero empieza a avanzar por sobre los capitales productivos, ¿ya? Toma al mundo de la construcción, digamos, por su agilidad y por su condicionamiento sobre el empleo, ¿ya? Como, digamos, efecto claro, ¿cierto? O como digamos, nudo crítico desde donde poder agilizar las tasas de rotación del capitalismo, ¿no? Entonces el capital, como dice David Harvey, crea un entorno a sus propias exigencias y una segunda naturaleza construida a imagen y semejanza, ¿no? Es muy interesante para la geografía la relación entre naturaleza y sociedad, eh, y la producción de naturaleza, si se quiere, podría ser antes de la producción del espacio, porque eh, ante todo lo que hace el capitalismo es avanzar sobre la naturaleza para crear nuevo espacio agrario, puede ser, o nuevo espacio urbano, o nuevo espacio, bueno, turístico, que tiene algunas cuestiones bien, bien interesantes entre ambos puntos. Estoy pensando en el espacio turístico un poco más, digamos, alejado de los grandes núcleos urbanos, no la ciudad como espacio turístico. Pero bueno, eh, Ana Fanny Carlos, por otro lado, nos viene a decir que la reproducción del capital es posible mediante la reproducción de espacios, ¿ya? Que el espacio es medio y condición para la reproducción del capital, y que esto significa que todos los momentos de la vida van a quedar subsumidos al mercado, ¿ya? Esto es muy, muy interesante, porque el hecho que vivamos en ciudades, o que las ciudades sean espacios, digamos, cada vez más concentrados, cada vez más densos y cada vez más extensos, nos quiere decir que la integración del espíritu de cálculo está cada vez más profunda, digamos, en nuestras disposiciones sociales. Por lo tanto, efectivamente, cuando estamos en espacios muy, 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 muy urbanos, donde hay mucha yuxtaposición de todo, ¿cierto? De flujos, donde decimos, el mundo está en esta ciudad, y hasta todo lo que pasa en el mundo lo podemos encontrar en esta ciudad un poco. Quiere decir que hemos estado subsumiendo muchos, muchos momentos de nuestra vida eh, a, a transacciones mercantiles,
Y ella va a plantear que la urbanización es un proceso contradictorio de producción y reproducción de formas, funciones y estructuras urbanas. Yo creo que lo de Anna Fanny es clave, 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 porque eh, ella pone énfasis sobre la reproducción del espacio. Y ahí la reproducción del espacio en los espacios, digamos, cotidianos domésticos es algo que ni Harvey ni Lefebvre, bueno, ni el marxismo lo toma nunca, ¿cierto? Entonces, es muy interesante que ella lo plantee como una contradicción, el proceso de urbanización, y ponga énfasis sobre la forma y las funciones de las estructuras urbanas de acuerdo a determinadas escalas, porque nos va a poner lo reproductivo, lo doméstico, ¿cierto? Como base subyacente, ¿cierto? De la reproducción de capital, digamos, de carácter más productivo. Entonces, la urbanización, claro, es un proceso contradictorio, no solo porque puede haber una competencia, digamos, intraclase por la agilidad de su acumulación y de su reproducción, sino que porque pone en crisis el espacio hogareño, ¿cierto?, de la vida cotidiana, donde predominantemente sea la vida cotidiana estructurada en un hogar, en torno a la urbanización, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Eso yo creo que es clave dentro de las ciencias sociales latinoamericanas, el aporte que hace Ana Fanny desde la geografía brasilera. Entonces, bueno, este es un esquema clásico de Lefebvre, donde muestra los diferentes tipos de ciudades y, bueno, cómo desde la ciudad industrial que vamos pasando a una ciudad, no sé si llamarla post-industrial o no, eso no quiere decir que no tenga características industriales, a una ciudad neoliberal, eh, o una ciudad del consumo puede ser, bueno, pero muestra cómo la ciudad política, quizás más enfocada en las grandes polis, en las ciudades-estado, ¿cierto? Pasa o se transforma en la ciudad comercial, ¿cierto? A la ciudad o sea, que se crea en torno a ferias, ¿ya? A las ligas en Europa, cómo esa concentración empieza a tener una inflexión, ¿cierto? De lo agrario hacia lo urbano, eh, y cuando, bueno, se encuentra la técnica industrial, bueno, el capital requiere de la concentración, ¿cierto? No hay ciudades si no hay capitalismo, requiere de la concentración de la fuerza de trabajo y la concentración de los procesos productivos, ¿no? La concentración de infraestructuras, de vías estructurantes, ¿cierto? Necesita nuclear, porque lo que necesita ante todo el capitalismo es reducir tiempos, ¿cierto? Por eso también se produce espacio después, ¿no? Porque tenemos un mundo, un planeta, eh, y se requiere, digamos, que dentro de ese planeta el movimiento de un lado hacia otro sea, digamos, en el menor tiempo posible, ¿ya? Por eso la tecnología se orienta hacia allá también, ¿ya? No es como parte de un desarrollo natural, digamos, dentro del progreso y la tecnología, sino que está la necesidad de siempre que todo suceda más rápido. Bueno, ahora nos podemos conectar así de esta manera, digamos, eso es un poco, eh, digamos, como una consecuencia eh, del hecho de que existe Internet, ¿cierto? Pero Internet está muy, muy vinculado, por lo menos en su concepción capitalista, para poder mantener una arquitectura financiera global, ¿no? Entonces, bueno, de la ciudad industrial, que es la ciudad que a lo mejor alcanzamos a conocer un poquito, ¿cierto? O unos resabios no tan pequeños de ella, eh, se producen fenómenos a propósito de la sobreinversión de capitales inmobiliarios y capitales financieros sobre ella, sobre una dialéctica que Lefebvre habla de implosión y explosión de la ciudad, ¿no? Cuando él dice que la forma actual de urbanización está haciendo estallar las ciudades, quiere decir que está implosionando la ciudad y que está explosionando, ¿no? Implosionando quiere decir que eh, hacia adentro se intensifican en algunos nodos, podríamos pensar en Santiago, en todo lo que se le llama Sanhattan, ¿ya? Muy ordinario además el nombre Sanhattan, eh, como una suerte de réplica de un distrito de negocios, ¿cierto? Donde todos los flujos convergen allá, ¿no? Que eso implosiona, ¿cierto? Como se necesita estar todos juntos, se necesita estar todos bien pegados en un espacio pequeño, la ciudad crece hacia arriba, ¿no? Y la ciudad crece hacia arriba porque también es más rentable que crezca hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Porque no se ocupa tanto espacio y porque sobre el mismo espacio vamos creando eh, nuevos espacios, digamos, oficinas, hogares, unos sobre otros, que podrían tener el mismo valor de que si es que en ese mismo espacio pequeño sobre el suelo se creara una sola unidad de lo mismo,
¿ya? Entonces va implosionando y por otro lado va explosionando, ¿cierto? Crece, se van creando nuevas subcentralidades, se van uniendo algunas zonas urbanas con otras, entonces se va complejizando mucho su estructura. Eh, Se va difuminando lo rural, ¿no? Queda más encima lo rural muy, muy industrializado, ya no el agro clásico, sino que ahora es la agroindustria, ¿no? Y por lo tanto, esa agroindustria también requiere de mucha urbanización, requiere de mucha electricidad, requiere de mucha agua, ¿cierto? Y requiere de muchas carreteras que puedan integrar, ¿cierto? Eh, esta producción a salidas, ¿ya? A salidas para que ese capital se pueda realizar. Pensemos, por ejemplo, en la carretera de la fruta, ¿no? La carretera de la fruta que une eh, la sexta región con San Antonio, ¿no? Es clarísima su construcción, ¿cierto? Y es clarísimo cómo también ha influido, ¿cierto?, en que esos capitales sean mucho, mucho más ágiles, ¿cierto? Eso en el marco de tratados de libre comercio, etcétera. Pero también tiene efectos urbanos eso, y también el espacio va siendo un factor de producción, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, la localización cobra relevancia siempre, porque cuando tenemos un entorno dado, ¿ya? Eh, Encontramos cuál es la mejor localización para un fin determinado, y por lo tanto, en función de eso, ya nosotros podemos desplegar otros procesos productivos. Lo pueden mirar con un poco más de detención. Es un esquema donde se incorporan variables del ciclo del capital, variables temporales, ¿no? Eh, y procesos, ¿ya? Entonces, nosotros cuando tenemos crisis y obstáculos a la acumulación y a la reproducción del capital, que es algo que pasó en la década de los 70, ya a propósito de la sobreproducción, de la devaluación del excedente y de este problema que empezaba a forjarse sobre estas crisis periódicas que tenía el capital y que cada vez eran más recurrentes, bueno, se plantea una solución espacial, ¿sabes? Que es la solución clásica del capitalismo también, solo que ahora mucho, mucho más intensificada. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, qué es lo que decía eh, Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo, ¿no? Eh, que el imperialismo básicamente ¿qué es? ¿Cierto? Que es la importación de capital excedente de otros países. O sea, es clarísimo eso en ciudades como Buenos Aires, como Valparaíso, ¿cierto? Como Montevideo, o como Santos en Brasil, ¿cierto? De ese periodo temprano, digamos, de orientación de los mercados latinoamericanos después de la colonia hacia los capitales ingleses, cuando se declara la libertad de comercio, ¿no? Es muy, muy, muy claro entender el imperialismo desde ese punto de vista. Obviamente eso viene con ideología de por medio, ¿cierto? Con disputa por el poder político de por medio y con una reorganización de nuestra vida de por medio, ¿no? Eh, pero muy, muy claro, ¿no? Entonces, esta solución imperialista que no solo tiene que ver con carreras espaciales, ¿cierto? Ni con captura, digamos, de espacios estratégicos, ¿ya? Para la influencia ideológica, como podría ser todo lo soviético, tiene que ver precisamente con una solución a las crisis periódicas del capital, ¿ya? Y esto deviene en una o reindustrialización. Algunas zonas se desindustrializan, otras zonas se reindustrializan y otras zonas se empiezan a industrializar, ¿ya? Como podría ser Japón, ¿cierto? China, o todo lo que se le llama como los NICs, ¿cierto? Los New Industrial Countries, ¿no? Que es de donde Indonesia, digamos, toda esa zona asiática que cobró mucho, mucho, mucho auge en los últimos 40 años, ¿no? Todo eso tiene que ver, o todos esos productos, digamos, de las crisis del capital, ¿cierto? Y, y cómo estos espacios, por lo menos para los mercados asiáticos, comenzaron a ser clave, digamos, en una dinámica de industrialización, ¿no? Tecnología y desempleo inducido, ¿no? La tecnología es clave, ¿cierto? Siempre para atacar sobre la clase trabajadora. La tecnología generalmente se ha ocupado para tales fines, no sé, Margaret Thatcher después lo planteó lisa y llanamente, que todos sus influjos tecnológicos fueron enmarcados en una estrategia para tocar a la clase obrera inglesa, ¿ya? Entonces eso es clarísimo y también vemos sus efectos, no sé, en el puerto, por ejemplo, en Valparaíso, lo más claro, o si no, lo podemos ver ahora en los servicios, ¿no? En las cajas, ¿cierto? Cada vez hay menos cajeras y cajeros, ahora uno lo puede hacer por su propia cuenta, ¿no? Hay toda una estructura financiarizada, ¿cierto? Y de tecnología que nos lo permite, ¿no? Y eso quiere decir que hay menos empleo, ¿no?
y una nueva arquitectura financiera, ¿no?, que está o se crea a propósito de, de Bretton Woods, del acuerdo de Bretton Woods, creo que esto es el 71, donde la convertibilidad del patrón oro-dólar desaparece, ¿ya? Y esto le da cierta autonomía a los capitales bancarios, a los capitales financieros que se basaban en la especulación y la deuda, para avanzar. ¿Ya? Internet con eso converge de manera interesante porque, bueno, le da o le da, crea las condiciones, digamos, materiales para la articulación de capitales ficticios, ¿ya? ¿Y esto en qué se basa? ¿O qué consecuencias inmediatas tiene? Devaluación, desposesión, empobrecimiento, ¿ya? O sea, tenemos que entender este rearme de las crisis del capital, ¿cierto? Como siempre un ataque, digamos, a la población trabajadora, ¿ya? ¿Por qué devaluación, desposesión y empobrecimiento? Por ejemplo, Harvey pone un concepto muy interesante que es acumulación por desposesión, ¿ya? Que quiere decir que la acumulación, ¿ya?, que siempre se reestructura en momentos de acumulación originaria, ¿no? En este caso se produce a propósito de la desposesión, ¿no? Entonces, ¿desposesión de qué? De ciertos bienes comunes, ¿ya? Podría ser, podemos entender a lo mejor a la naturaleza como un bien común, ya, puede ser, ya lo podemos discutir, pero esto es mucho, mucho más claro cuando lo pensamos en la salud, ¿cierto? En quitar derechos de salud y obligarnos, ¿cierto?, a trabajar más para tener mejor salud y más encima que esa salud tenga un carácter un poco financiarizado, y también en la previsión, o sea, lo más claro de todo en el caso chileno, ¿no? En otros países se dio de otra manera, pero en el caso chileno lo previsional es central, o sea, es una inyección de capital continua, ¿no?, que nosotros mismos la articulamos, ¿ya? Porque si mes a mes estamos pagando, estamos entregándole dinero a una administradora de fondos de pensión para nuestra previsión, cuando esa administradora de fondos de pensión entendemos que está articulada, ¿cierto?, con los capitales inmobiliarios, con los capitales financieros, por ejemplo, ¿cierto?, con los capitales comerciales del retail, bueno, vamos a entender que nosotros estamos alimentando eso y que estamos sufriendo una desposesión por no tener una previsión digna, si lo queremos ver en esos términos, ¿ya?, en beneficio de la acumulación de otras personas, ¿ya? Eso obviamente va a generar empobrecimiento. Somos un país que se ha empobrecido, ya que se ha empobrecido mucho durante todo el periodo neoliberal, más allá que podamos tener acceso, digamos, a salarios que comparativamente podían ser mucho más altos que que en otra época. Entonces, eso va, bueno, eso es el neoliberalismo, ¿ya? Eso es el neoliberalismo. Como los siglos del capital, bueno, como se da esta solución espacial que en los 70 fue una concatenación de la neoliberalización, ¿cierto? De la libertad empresarial, de los derechos de propiedad privada, de mercados abiertos, que esta es una utopía que nace en los años 40, en un lugar muy específico, ¿cierto? En Austria, en la sociedad Montpellerin, o sea, en un grupo de personas que pensaban que el keynesianismo era otorgar muchas concesiones para la clase trabajadora, ¿cierto? Muchas concesiones para la gente común y corriente, ¿no? Que eso obviamente generaba un desmedro de las, digamos, de las condiciones de posibilidad máximas que tenían los capitales para ser acumulados y reproducidos. Bueno, eso se toma como solución en la concatenación con la globalización y con la financiarización. Aquí la globalización, producción interconectada planetaria de espacio, escala, redes, ¿ya? Lo más claro, a lo mejor es lo que podemos ver con Internet y con la televisión, que era muy loco en los años 90, cuando, yo lo voy a poner en un plano deportivo, ¿ya? Cuando se daba un partido, no sé, año 92, de la selección, y decía, conectados por vía satelital, ¿cierto? Y era toda una operación de poder tener esa conexión que tenía a lo mejor 10 o 2 segundos de alteración respecto a su momento real, pero era todo algo muy, muy, muy novedoso, ¿cierto? De poder saber que a través de un satélite podíamos tener la imagen, ¿cierto? Y podemos estar conectados planetariamente dos espacios distintos, ¿no? Dos espacios que no tendrían cómo poderlo haber hecho muchos, muchos años atrás, ¿ya? Y la financiarización, que bueno, es la dominación de los actores financieros en mercados, prácticas, mediaciones, narrativas, ¿cierto? A varias escalas. Esto transforma estructuralmente la dinámica económico-política de las naciones, ¿cierto? La naturaleza, los estados, las ciudades, los hogares, ¿cierto? Esto estructura todo, por lo tanto, la urbanización, el proceso de urbanización puede ser también entendido como una teoría del cambio social, ¿ya?
que eso lo pueden discutir mejor con la profesora Adela Bor, ¿ya? Pero creo que es muy, muy interesante también de pensarlo así, que es una crítica que se le hizo también en un inicio a Lefebvre, ¿ya? Por lo menos Manuel Castells le decía, no podía entender la urbanización como una teoría del cambio social, porque la urbanización tiene que ver, o lo urbano tiene que ver con la dinámica de estilos de vida, ¿ya? Es muy, muy en la tradición a lo mejor de Louis Wright, ¿cierto? Y de entender como el modo de vida urbano, el modo de vida metropolitano. Pucha, ¿cuándo tuvieron con la profadela? Semestre pasado, ¿no? Bueno, con Jorge Vergara entonces lo Sí, pueden... el semestre pasado, pero tenemos 2 semestres con Jorge Vergara. Ya, bueno, ahí lo pueden seguir discutiendo esto, seguro. Bueno, esto tiene como efecto en la producción inmobiliaria de ambiente construido, ¿no? Donde la Cámara Chilena de la Construcción, en el caso chileno, lo vamos a ver con más detalle, insertan todos los procesos de construcción, ha centralizado todos los capitales de construcción y ellos controlan esos flujos, ¿ya? Y ellos controlan, por lo tanto, una buena parte del empleo en Chile, ¿ya? Eso, si entendemos el neoliberalismo también como una restitución de un poder de clase, bueno, creo que la Cámara Chilena de la Construcción es un ejemplo notable, ¿ya? Notable y perverso de lo mismo, ¿ya? Entonces, toda esta arquitectura financiera se va complejizando con el tiempo, se van creando nuevos instrumentos para agilizar, ¿cierto?, las inversiones de excedentes, los fondos de inversión son claves, son claves, son claves, son claves, y los incentivos a la demanda mediante el endeudamiento también, ¿ya? Los fondos de inversión son claves, ¿por qué? Porque lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, eh, le permiten tener autonomía a los capitales inmobiliarios, no tener que ir a pedirle plata al banco, ¿no? Sino que tener mis propios fondos. Tenemos tanta plata que ahora nosotros mismos tenemos nuestros propios fondos de inversión, obviamente esto eh, en el marco de la estructura jurídica del país. Ahora tenemos nuestros propios fondos de inversión, por lo tanto nosotros podemos controlar cuándo construir y cuándo no construir, porque más encima tenemos la posibilidad de establecer o siempre estar estableciendo persuasiones ideológicas de que esa zona tiene que ser renovada, de que esa zona tiene que ser densificada, de que se requiere construir nueva población o nuevas poblaciones en tales o cuales lugares, ¿cierto? Que se requiere construir nuevos caminos para, ¿cierto? Entonces ellos siempre están diciendo que hay que construir porque eso da empleo, ¿cierto? Porque eso es progresar. Probablemente haya fanboys diciendo que, uy, qué original, están copiando, pero ya, que se quejen estos huevos, no entienden nada. Esa última idea yo la apoyo de ley, pero la Marvel actual, o sea, Disney, no va a permitir esa idea. Disculpa, Alfonso, no sé si no te alcancé a escuchar bien. O estás en otra quizás. Bueno, entonces, hay una expansión del mercado de la vivienda, ¿cierto? Gigante, ¿no? Lo del incentivo a la demanda mediante endeudamiento es clave, ¿no? Se empiezan a promocionar muchas soluciones habitacionales a través de subsidios, pero por otro lado, vale. Muchos problemas, ¿cierto? O sea, muchas soluciones habitacionales a través de subsidios, pero también se empieza a promocionar mucho la tenencia de vivienda en propiedad, aunque acá en Chile eso ha sido muy, muy notorio desde los 50 en adelante, entregar mucha propiedad. En otros países no es tan así, la gente no es tan propietaria de su vivienda, ¿ya? Esto igual creo que es interesante investigarlo con más detalle en algún minuto. Eh, no es tan propietaria de su vivienda, ya acá la gente muy, muy, desde los 50, 60 en adelante, y ahora siempre ha sido propietario. Eso está marcado, digamos, en propuestas ideológicas y también en el fomento de la propiedad privada, o sea, obvio, ¿cierto? Pero en otros países eh, la gente vive en viviendas públicas y no se siente en el riesgo de ser desplazado por estar viviendo en una vivienda pública, ¿ya? Acá creo que incluso en algunas partes, dependiendo eh, qué tan posado esté el interés inmobiliario o no, incluso siendo propietario de ese lugar, uno se siente como constreñido, un poco amenazado, ¿cierto?, a ser desplazado a propósito de, de la presencia de ese capital inmobiliario. Pero bueno, la demanda mediante endeudamiento, el incentivo a la demanda mediante endeudamiento es clave porque eh, nos inmiscuye dentro de todo ese proceso de financiarización, ¿cierto? Y financiarización incluso de la reproducción de la vida, es decir, para tener una casa tengo que endeudarme
con un crédito hipotecario, ¿cierto? Y por lo tanto, el valor de mi vivienda va a quedar un poco sujeto a las dinámicas de los mercados internacionales, ¿ya? Entonces, eso es muy, muy, muy difícil de, digamos, o sea, imposible de soslayar, y eso es lo que produjo también en el año 2008 toda la crisis de la hipoteca subprime, ¿ya? Eso igual lo pueden ver, revisar en detalle en David Harvey, ¿ya? En El enigma del capital. Bueno, y la expansión del Profe, mercado, ¿sí? sí, no, que igual dicen, por ejemplo, que ese fenómeno, como de los precios del suelo, se nota cuando uno se da cuenta de que nuestros abuelos pudieron tener una casa propia, por así decirlo, pero las nuevas generaciones cada día se les hace más difícil tener una casa. Es decir, por Sí, lo general van a estar arrendando toda su vida. es probable, o si queremos llegar a tener una casa propia, vamos a tener que estar sujetos a créditos hipotecarios como principal mecanismo durante largo tiempo. O sea, estamos prometiendo, si conseguimos una deuda a 30 años, estamos prometiendo que nos vamos a tener que desvivir por lo menos en esos 30 años, sino más, trabajando, ¿ya? De la forma que sea, porque como dice Verónica Gago, ¿ya? Adquirir una deuda es generar como la promesa de trabajo a futuro, ¿ya? Y cuando tenemos una deuda de 30, 35 años, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar durante esos 30, 35 años para pagar la deuda y para reproducir nuestra vida, ¿ya? Y para pagar otras deudas quizás también. Pero sí, sí, y es que cuando el suelo empieza a adquirir ese carácter tan mercantilizado, y la vivienda también empieza a adquirir ese carácter tan mercantilizado, el acceso a ellos, claro, se torna mucho más, no sé si excluyente, porque toda esta dinámica nos envuelve, nos parece inmanente, como que nos incluye o nos persuade, ¿cierto?, a que nos integremos en ella. Ya lo vamos a ver con la política de integración social, ¿no? Hoy en día, claro, es muy difícil poder acceder a vivienda, eh, o es muy fácil acceder a vivienda. Yo me puedo endeudar para tener una vivienda, y la voy a tener, ¿cierto? Vivienda que es de una calidad muy menor a lo mejor a la que conseguían nuestros abuelas y nuestros abuelos, ¿no? Con un valor de uso muy, muy a capa caída en función de lo que podían acceder nuestras abuelas y nuestros abuelos, y con un valor de cambio muy sobredimensionado en función de lo que podían conseguir en esas generaciones. Entonces, es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo. Hay un tema que es muy interesante, bueno, es la ruptura de la interacción metabólica entre sociedad y naturaleza, que lo podemos ver como, a propósito de esta dinámica de producción del capital tan avasallante, que hoy en día tiene su efecto, digamos, discursivo y su efecto material en todo lo que se habla sobre el cambio climático, ¿ya? Que en base, lo único que falta ponerle a eso es, bueno, esto es producto de la dinámica de producción capitalista y su ideología de progreso ilimitado, etcétera, ¿ya? Pero eso genera una interacción metabólica que se rompe, ¿ya? Entre sociedad y naturaleza. Ya cuando dicen esto es insoslayable, no podemos hacer nada contra esto porque hay una ruptura, ¿no? Pero bueno, de todos modos, yo creo que siempre habría que cerrar todo. El punto, no se puede hacer nada contra esto porque, bueno, todavía no sé, en Quintero están funcionando, a Esgener, toda esa producción de energía para la zona central que se está dando ahí, no para, ¿no? Entonces, obviamente, esa ruptura, esa brecha, se empieza a ampliar, y van a decir, bueno, es insoslayable. Obvio, dentro del capitalismo eso es insoslayable, o sea, no lo vamos a poder cubrir nunca. La urbanización capitalista, bueno, da paisajes como estos, ¿cierto? Esto en Navío San Martín, en, ¿cómo es que se llama? En Cerro San Roque, por el lado está la ruta 68. Siempre los nichos inmobiliarios siempre están al lado de vías estructurantes, ¿ya? Eh, por eso el espacio es importante. ¿Ya? Siempre están al lado de vías estructurantes. No se van a un nicho inmobiliario, eh, no se va a ir a colocar, digamos, donde no hay nada, ¿ya? A menos que sea una vivienda social, ¿ya? Porque las viviendas sociales lo que hacen es poner como la bandera, ¿ya? En los límites de la ciudad, es decir, la ciudad va a crecer para acá, ¿ya? Por lo tanto, después hay que dotarla de todo, ¿ya?
pero estos nichos más clase medieros, por decirlo de una manera, son más patúos. En Santiago se ponen al lado del metro, ¿cierto? Al lado de Américo Vespucio, de las vías estructurantes, ¿cierto? Y acá en Valparaíso, bueno, al lado de la Ruta 68. Los otros son proyectos un poco más acotados, ¿no? Pero esto es muy, muy, muy notable. O sea, esto es la creación de todo un espacio nuevo que, eh, como, como plantea Daniel Santana, ¿ya? Cuando veamos la fragmentación del espacio ahí, eh, estos espacios nichos inmobiliarios solo articulan flujos, ¿no? No se articulan con los barrios que están al lado, ¿no? Solo articulan flujos. O sea, acá se articularon flujos de personas que requieren vivienda o que requieren arrendar vivienda, y flujos inmobiliarios, ¿cierto? Dotados en la construcción de todos estos nuevos barrios, ¿cierto? Cerrados, todos, creo, condominio, casas, los edificios, todos barrios cerrados, y con supermercados de retail, obviamente, en el medio de todo. Entonces, bueno, el estudio de la forma histórica de la ciudad, lo que hablábamos, implosión, explosión, ¿cierto? La ciudad explosiona, ¿cierto? Con todas estas nuevas formas de vida que intentan de reproducir la vida rural, salvo que sin animales y sin tener que producir la tierra, solo con un paisaje que diríamos que podría ser rural, porque hay una montaña, o hay un bosque, o hay un río, ¿cierto? O hay algo cerca y está alejado de la ciudad, ¿ya? Y hay menos contaminación y hay menos ruido, e implosiona, ¿cierto?, la ciudad en toda esta necesidad de poder centralizar, ¿cierto? Y poder generar nodos, ¿cierto? Donde confluyan los servicios financieros, los servicios de abogados, de profesionales liberales, ¿cierto? De consumo, etcétera, ¿no? Entonces, la ciudad se desvive en esta dialéctica entre implosión y explosión, y es muy, muy interesante igual, ¿cierto? Esta dialéctica de implosión y explosión, ver la escala nacional, ¿no? Como la concentración, por ejemplo, de las empresas que explotan tanto la minería como con el mundo forestal en el sur, están todas articuladas en un radio muy pequeño, ¿ya? Todas articuladas en un radio muy pequeño, ¿ya? Que implosiona eso, ¿cierto? Se concentran todos los servicios, todos los bienes que requieren ahí, y por lo tanto hacen explosionar toda una nueva trama urbana, urbanizante, ¿cierto? En el norte y en el sur del país, ¿ya? Entonces eso también es interesante mirarlo en esa lógica, en otra escala, ¿no? La dialéctica implosión-explosión la podemos mirar en varias escalas, ¿no? Si quieren también después la podemos empezar a mirar a escala interplanetaria, ¿no? Si no, las estaciones espaciales con gente viviendo ahí, y el comienzo, digamos, del extractivismo con meteoritos, si no, no lo entiendo, que la gente se quiera ir a vivir a Marte, la gente que va a tener como las posibilidades para hacerlo. Creo que algo de eso también tiene que ver, como el capitalismo para sobrevivir requiere espacio, ¿ya? Y si el espacio del planeta Tierra se acabó, bueno, va a avanzar sobre ello, ¿ya? Aunque eso, dale a Nate, dale nomás. Igual, esto igual es más Kawin, que es como algo, bueno, un fenómeno diría yo, que está Grimes, que era como una cantante de hiperpop, bueno, más que nada como que mezclaba cosas, bueno, como alternativa, ¿cierto? Y que era antiimperialista, anticapitalista, y hace unos años se casó con Elon Musk, que es como reconocido empresario, como científico, que tiene como estos planes de ir a Marte. Y me llamó mucho la atención la otra vez que ella, su esposa Grimes, se grabó diciéndole que le tenía una propuesta a los comunistas, y que ella creía que la manera más rápida de llegar al comunismo era a través de la inteligencia artificial, entonces todos nos teníamos que ir a vivir a Marte y usar inteligencia artificial. Pero es como un cagüín en realidad, que tiene un poco que ver esto con que se quiere ir a No, Marte y todo el pero tema. está loco, yo creo que eso hay que mirarlo desde un punto de vista ideológico, pero más allá del cagüín, la sociología siempre tiene que poner ojos sobre los cagüines, porque entre lo que se dice y lo que se hace también hay una brecha, y cuando se comenta un cagüín, bueno, hay que ponerle ojo igual a los cagüines, pero sí está interesantísimo pensar más encima que el comunismo puede ser plausible a través de la inteligencia artificial, y no tiene que ver con la apropiación o la propiedad del trabajo, ¿no? Y la organización de la sociedad en torno a la autoproducción, digamos, de nuestra vida. Entonces, bueno, eso está interesante.
Está loco el mundo. Todos los comunistas igual como que no sé, como que la retaron, obviamente grababan video de respuesta, le escribían cosas en Twitter, así como de cómo se le ocurría, porque además está casada con Elon Musk, que es un gran millonario que produce estos autos Tesla, y Ya. además, Ya. obviamente, una sobreproducción le paga mal a los trabajadores, entonces, claro, como que llega la esposa de tal figura a decirnos que la vía más rápida del comunismo es la inteligencia artificial que su esposo va a producir, que además como que explota un montón de gente que no tiene idea de lo que es el comunismo, como que era entretenido de mirar, pero preocupante. Claro, sí, totalmente, totalmente. Bueno, gracias, gracias. Y hay toda una ambición de intenciones de ir cada vez más lejos, ¿sabes? Pero pasa por el capitalismo y la necesidad que tiene de seguir produciendo espacios, ¿ya? Para poder seguir articulando nichos de acumulación. Entonces requiere de la producción del espacio, requiere de producir cada vez más espacios, ¿ya? Y a lo mejor va a reproducir espacios o rehacer espacios nuevos dentro de lo construido que ya hay, pero también va a requerir ir a nuevos lugares, ¿cierto? A colonizar, ¿cierto? Y a integrar ese, o a importar, digamos, ese excedente de capital del que nos hablaba Rosa Luxemburgo. Bueno, los instrumentos para la financiarización, que esto es clave dentro como de esta nueva arquitectura, digamos, económica, financiera, el ahorro previsional, lo que hablábamos, que es funcional a la inversión inmobiliaria, ¿ya? La creación de los propios fondos de inversión, que esto es muy, muy interesante porque a los capitales inmobiliarios progresivamente se empiezan a salir del mundo bancario, ¿no? Eluden los préstamos de la banca comercial y tienen sus propios fondos donde ellos pueden invertir, ¿ya? Y la banca comercial progresivamente enfocada en créditos hipotecarios para la demanda, ¿ya? Es decir, para personas como ustedes, como nosotros, y que no tenemos, digamos, la posibilidad de acceder a la casa propia si no es, ¿cierto?, a través el crédito, el rol del Estado que tiene esto, en que la población que, digamos, es más cautiva, tiene asegurado el acceso que tiene mejores salarios, tiene asegurado el acceso al crédito hipotecario, pero la población que no es tan atrayente para la banca, progresivamente empieza a ser incorporados los créditos hipotecarios a propósito, ¿cierto?, del aval estatal, de la figura del subsidio, ¿ya? Bueno, quienes tengan crédito con aval del Estado también es una cuestión muy, muy, muy similar, son instrumentos financieros chilensis, todo eso, ¿ya? Es la inteligencia colectiva de la ley al servicio de que podamos estudiar, ¿ya? Y que podamos tener casa, ¿ya? Entonces, eso, bueno, va a ir progresivamente convirtiendo al espacio, ¿ya?, al suelo y a la vivienda en activos financieros, porque es decir, yo compro una vivienda a través del banco, que me da un crédito hipotecario, y luego esa deuda se va a reinvertir, ¿cierto?, en otros mercados, quiere decir que los dineros que yo estoy entregando mes a mes, ¿cierto?, con el pago del dividendo, están siendo reinvertidos en otros espacios, en otros mercados, etcétera, y bueno, pone la vivienda dentro de un activo financiero y ese valor de la hipoteca puede ser muy, muy, muy variable, digamos, en función de las fluctuaciones que tenga en los mercados financieros donde está invertido eso, ¿no? Y bueno, la estructuración del mercado de hipotecas sobre hipoteca es lo que definió, digamos, la crisis subprime, ¿cierto?, el 2008. Como les decía, ahí pueden revisar a David Harvey, y eso va a ser muy, muy, muy ilustrativo, ¿no? Bueno, esto está articulado con un poder de clase, ¿cierto? El empresariado de la construcción en Chile ha sido muy, muy importante la década del 50. Eh, eh, bueno, de una u otra manera, el Estado también articuló, dio muchas posibilidades en la década del 50, en la década del 60, para que pudiesen poder tener una posición predominante dentro del mundo de la construcción.
porque si bien en el 53 ellos se articulan, ¿cierto?, como una agrupación de constructoras, inmobiliarias, empresas de material, servicios de arquitectura y la banca, bueno, hoy en día ya se han convertido en una sociedad por acciones, ¿cierto?, en un grupo de negocios, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy, muy, muy relevante ver la evolución de este gremio, porque hoy en día, de pasar de ser una agrupación de constructoras, hoy en día pasan a ser un gremio, una sociedad por acciones que tiene control absoluto, ¿cierto?, sobre la producción de ciudad, ¿no? Y esto, claro, obviamente en la dictadura hubo una reconfiguración de ello, ¿no? En la dictadura hay que entenderla como un proceso de acumulación originaria, ¿no? No es como ahora que vamos a tener que hacer un ajuste entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? La dictadura fue de todo de cero, ¿no? Entonces, el gremio de la construcción crece mucho a propósito de la reconfiguración, ¿cierto?, en función de los flujos de capital de transferencia estatal, ¿ya? Todo el Estado subsidiario y la creación de créditos hipotecarios, ¿ya? Que eso va por el lado de la banca, pero la subsidiariedad es clave, ¿no? Y la Cámara Chilena de la Construcción, bueno, tiene sus propios instrumentos, la FP Habitat, ¿no?, donde la comisión es algo que se reinvierte en mercado financiero y se reinvierte en entorno construido, lo que hablábamos recién, el control del empleo, que aproximadamente un 10% del total de la población económicamente activa está vinculada al gremio de la construcción, ¿ya? O mejor dicho, al rubro de la construcción. El punto es que el rubro de la construcción está muy, muy, muy dependiente de, digamos, el empresariado de la construcción, ¿no? Y su agrupación como Cámara Chilena de la Construcción, y la Cámara Chilena de la Construcción como parte muy importante de la CPC, ¿cierto?, de la Confederación de la Producción y el Comercio, digamos. O sea, los núcleos duros de la clase alta en Chile. Y ellos han diversificado muchos negocios, ya todos estos negocios tienen colegios, tienen Consalud, ¿cierto? Consalud está por todos lados, ¿no? Y tienen pensiones, ¿no? Acumulación por desposesión, ¿cierto?, al servicio, digamos, del mercado inmobiliario. Ven acá la superficie construida en Chile también, me parece que es demencial. Si ustedes hacen la, la conversión de la superficie construida en metros cuadrados, ¿cuántas viviendas serán? O sea, ya 6 millones de superficie construidas en metros cuadrados el 2002, pensando que no lo tienen así, yo creo que siempre son más chicas, pero 70 metros cuadrados, 6 millones dividido en 70, ¿cuántas unidades de vivienda son? ¿Para cuántas familias? ¿Ya? Entonces, me parece que la superficie construida es mucho, mucho más grande, o las unidades de vivienda, si lo queremos llevar a esa variable, es mucho más grande de lo que de los déficits de vivienda que hay en Chile. Pero ¿por qué persisten los déficits de vivienda en Chile? Entonces, ¿por qué, a propósito que hay cada vez más propietarios en Chile, también hay cada vez más campamentos, ¿cierto? Y se construye más y más vivienda y cada vez hay más campamentos. Y se construye más y más vivienda y cada vez la vivienda es más inaccesible. Entonces, me parece que este gráfico da un poco cuenta de ello, y la cita también de Javier Hurtado, que fue gerente de la Cámara Chilena de la Construcción, me parece que es muy evidente también en torno a su funcionamiento, ¿no? Igual todos estos gremios son muy llorones, ¿no? Siempre están llorando por todo, siempre están llorando que esta ciudad necesita esto, que la renovación urbana, que necesitamos reactivar el empleo. Para ellos siempre está todo mal cuando declaran, ¿no? Acá lo que veíamos fue del vivienda salario. Les puse la fuente ahí de esta nota de investigación, que es de Francisco Vergara y Carlos Aguirre, y no aparece bien estipulado el eje, ¿no? El eje Y, no se ve bien a qué corresponde, pero por lo menos gráficamente igual es muy notable la relación entre los salarios, ¿cierto?, las remuneraciones y el precio de la vivienda, pero es cuántas veces, ¿cierto?, cuánto equivale ya, pero no está claro, pero igual es muy, muy, muy elocuente. Ya habría que revisar con mayor detalle, a lo mejor los libros de ellos, pero no aparecía bien estipulado el eje. De todas maneras, me parece que es interesante observarlo y también mirar ese texto. Y acá lo que hablábamos sobre, antes les comentaba sobre la fragmentación y la valoración desigual del espacio en este marco, ¿ya? Como a propósito de la posibilidad de modelar la ciudad y esta como vorágine de producción de nuevos espacios, ¿cierto? O reproducción en algunos casos
reurbanizaciones de espacios que ya estaban construidos, va, por lo menos para el mundo inmobiliario, fragmentando a los espacios en tres, ¿ya? En función de, digamos, de la realización del capital. ¿Ya? Los espacios rentables, los espacios que son líquidos, es decir, los que platita rápida. ¿Ya? Rentable quiere decir que el espacio, que la inversión es rentable. A lo mejor la platita no va a ser tan rápida, pero la inversión ahí va a ser buena porque puede a lo mejor hacer un enclave inmobiliario para mucho tiempo más. ¿Ya? Y, ay, perdón. Espacios líquidos, de liquidez, que pueden ser lugares de reserva, que a lo mejor no es tan rentable, ¿no? Pero igual da mucha liquidez, ¿no? Y acá la vivienda social es clave, acá la foto es de Los Pinos, ¿no? Eso es un enclave inmobiliario. Los lugares de reserva, las poblaciones de vivienda social también son claves, y los espacios que son riesgosos, que a lo mejor pueden ser atractivos, pero están lumpenizados, ¿ya? Y el capital le cuesta acceder a ellos. El barrio Puerto es lo más notable, ¿ya? O sea, los inmobiliarios de renta intermedia, como se llaman, o como se les gusta decirse, le encantaría poder reestructurar el barrio Puerto como con muchos cafetines y todas esas cosas de las economías creativas que le llaman, pero no pueden entrar, está muy kuma. Entonces, tiene su lado bueno y su lado malo que esté tan kuma. Rol del Estado subsidiario. Bueno, esto después cuando tengamos la sesión con Voltaire Alvarado lo vamos a ver con mucho más detalle, pero salvo el Fondo Solidario de Vivienda 1, todos los demás programas oficiales que pone el Estado, y que esto más encima promocionado por la Cámara Chilena de la Construcción, todo el resto de subsidios del Estado implican asumir un crédito hipotecario, ¿no? Y esto está enmarcado dentro de una retórica de la integración social, ¿no? Que después lo vamos a ver en las persuasiones más ideológicas de la integración social, es decir, la vivienda es clave dentro de la integración social. Tener una buena localización de vivienda es mejor aún, ¿cierto? Dentro de nuestras posibilidades de integración social. El problema es que eso es un poco inalcanzable, pero el Estado te dice, no importa, yo me pongo como aval para ti, para que puedas acceder a esto, ¿cierto? Y yo por lo tanto le agilizo todos los capitales posibles a los mercados inmobiliarios, incluso le doy plata al mercado inmobiliario directamente a través de ti para que ellos puedan realizar su negocio y que la economía pueda mantener buenas, digamos, buenos números. ¿Ya? Entonces, como ustedes van a ver acá, todos los subsidios habitacionales muy segmentados también para poblaciones vulnerables y poblaciones emergentes, ¿cierto? Implican, ¿cierto? Eh, tener un crédito hipotecario, ¿ya? Por lo tanto, esto es subsidio, es decir, la transferencia estatal, ahorro, muchos piden ahorro previo, y crédito, ya que es la base, ¿no? Es la base. Integrarnos a la banca, integrarnos socialmente e integrarnos a la banca. Básicamente eso, por lo menos en Chile. Y eso, bueno, eso es lo que de una u otra manera también produjo el estallido. Esto también, misma lógica, después ustedes pueden revisarlo. Esto es un temazo igual para estudiar el rol del Estado subsidiario en vivienda. Y bueno, la persuasión ideológica, todo esto, ¿cierto? La ideología, estos constantes influjos, ¿cierto? De decirnos cómo hacer las cosas, qué cosas valoramos, qué cosas no valoramos. Esta cita de Pinochet es espectacular, ¿cierto? Como les decía, la dictadura eran mucho más claros para hablar que después de la postdictadura. Bueno, Chile como país de propietarios, no de proletarios. Bueno, y el sueño de la casa propia, que es algo que está como dentro del universo simbólico del país hace mucho tiempo, que pienso que puede ser por la, por la lucha constante a lo mejor que se da en torno a la vivienda, porque también si pensamos a principios de siglo en las ligas de arrendatarios que proponían los anarquistas, ¿cierto? En toda la lógica de vivienda a través de los conventillos con la conformación de una clase rentista, quizás siempre estuvimos como muy sujetos a habernos desplazado por no tener vivienda, ¿cierto? A lo mejor había un miedo muy grande de no poder tener un techo, ¿cierto? Siempre, por lo menos yo he escuchado de tener un techito, ¿cierto? Donde caerse muerto, etcétera. El derecho a la ciudad, que bueno, que pasó de ser un concepto eh, revolucionario a ser un concepto tomado por el Estado, vaciado de su contenido original y que hoy en día se basa como a tener acceso a bienes y servicios, ¿ya? Pero no mucho más que eso, ¿cierto? A tener una buena localización, a tener acceso a bienes y servicios, digamos que más encima son proveídos por... No, el subsidio es muy frustrante, totalmente, estoy de acuerdo con Rocío. O sea, es muy engorroso también, es muy engorroso.
¿ya? Pero bueno, ahí se hace política también, ya con los comités de vivienda, eh, y además, bueno, todas estas platas ministeriales para vivienda también son ocupadas para campañas políticas, entonces, no, es muy complicado, muy complicado todo el tema de los subsidios, pero algo que avanza. O sea, si ustedes miran Placeres Rodelillo acá, o si miran Villa Alemana, o miran Quilpué, mucha vivienda social, quiere decir que el tema de los subsidios es clave, ¿cierto? Bueno, lo de la vivienda integrada y sostenible también, como algo no puede ser sostenible si está hecho de concreto, ¿ya? Partiendo por ahí. Entonces, todas estas retóricas que se empiezan a buscar, ¿cierto? Para poder seguir integrando y legitimando, ¿ya? La ideología tiene esta intención base, ¿cierto? Legitimar un orden social, legitimar una realidad, de poder integrarlas dentro de nuestros actuales valores, ¿cierto? ¿Necesitamos integración social? Sí, necesitamos integración. ¿Necesitamos vivir en un mundo sostenible? Por supuesto que sí, ¿no? Y el capital que nos dice, bueno, yo te doy una vivienda integrada y sostenible, obvio, ¿cierto? Y el Estado lo propone como tal, con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ¿cierto? Y después con una ley de integración social urbana, que básicamente lo que es bajar quitarle exenciones, o darle, mejor dicho, darle exenciones impositivas a, al mercado inmobiliario, ¿no? A costa de que se puedan incluir, ¿cierto?, las clases populares con las clases medias, ¿no? Dentro de un mismo lugar, pero creo que eso siempre ha sido un poco así, más allá que hay barrios muy segregados, muy marginales, en el gran, digamos, plano de la ciudad, la clase media y las clases populares están siempre han sido vecinas, ¿cierto? Y viven entremezcladas. El punto, digamos, de la integración social sería cómo se penetran los enclaves elitistas, ¿no? Pero bueno. A Chile para la liberalización de los mercados de suelo, ¿ya? Vamos llegando ya a lo del plan regulador, ¿ya? Esto está en Sabatini sobre reformas de mercados de suelo. Es clave esto, eliminación sobre normas de límite urbano, ¿ya? Eliminación sobre impuestos y regulaciones que afectan a los mercados urbanos, la venta del suelo urbano en manos del Estado, ¿no? De los bancos de tierra creados por Frei Montalva, y ahora todo el mundo dice hay que hacer bancos de suelo para el Estado, ¿no? Pero es para que el Estado se los pase a los inmobiliarios, en verdad, ¿no? Eh, la erradicación de asentamientos precarios, ¿cierto? Y la definición de nuevos municipios en torno a criterios de homogeneidad social, eso es como una ya primer establecimiento de espacios, digamos, rentables o espacios no rentables, ¿no? Esto sí, muy importante. Son los principios que descansan en estas reformas de liberalización del suelo, donde se plantea que el suelo urbano no es un recurso escaso, ya que su escasez es aparente, ¿no? Y que esto tiene que ver con una falta de armonía de las normas técnicas y legales para llevar el desarrollo urbano y las condiciones de oferta y demanda, ¿no? Permanentemente se ha insistido que el suelo urbano es un recurso escaso e irreemplazable, lo cual ha contribuido a que su precio sufra frecuentes distorsiones en el mercado al restringir artificialmente la oferta, ¿ya? Es decir, restringir artificialmente a quien produce vivienda, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, yo creo que el suelo urbano, eh, o todas las rentas que se pueden obtener del suelo, son rentas diferenciales, y ahí esas rentas diferenciales están otorgadas por la localización. No hay, no hay ninguna localización igual a otra, ¿no? Entonces, cuando hay una localización que puede articular muchos flujos y muchas proximidades, ya, es muy valorada, ¿no? Pero el punto tiene que ver con que el suelo urbano siempre va a ser un recurso escaso, porque no se puede urbanizar el planeta entero, no se puede urbanizar el agua. Bueno, no sabemos con la de las plantas desalinizadoras y todo eso. Bueno, estamos en un momento de urbanización planetaria. Los mercados son los mejores asignadores de tierra entre los distintos usos, tanto en términos privados como públicos. Los usos de suelo deben ser decididos de acuerdo a su rentabilidad, ¿no? Esto es clave para los planes reguladores. El libre mercado es el mejor escenario para la convergencia entre el interés privado y el interés social, ¿cierto? Por ello el límite urbano, es decir, hasta dónde corren las normas urbanas, no debe ser entendido como una línea administrativa discrecional, sino está hermoso, sino que como una frontera económica formada por los puntos del espacio donde la competencia entre la demanda por usos rurales y usos urbanos alcanza un equilibrio, ¿no?
Y lo último, el uso de suelo de regirse por disposiciones flexibles definidas por los requerimientos del mercado. Se definirán procedimientos y se eliminarán restricciones de modo de permitir el crecimiento natural de la área urbana siguiendo las tendencias del mercado, ¿no? Obviamente ahí no hay nada natural, ¿cierto? Si el suelo urbano no es un recurso escaso y los mercados libres, con mínimas regulaciones, ya si hay Estado siempre hay regulación, ¿no? Es obvio, maximiza la rentabilidad social, entonces se sigue que dichas regulaciones, ¿qué es la rentabilidad social a todo esto? Entonces se sigue que dichas regulaciones estatales deben intentar descifrar y seguir las tendencias del mercado, ¿ya? Es decir, llamar a capitales, ¿ya? La política consistirá en reconocer las tendencias del mercado como el principal indicador para determinar la cantidad de terreno que requerirá el desarrollo de las actividades urbanas y la dirección del crecimiento dominante. Eso es muy interesante, eso es afianzar el rol subsidiario del Estado. Entonces, bueno, para poder llevar a cabo todo esto, requieren instrumentos de planificación territorial, los cuales son indicativos y normativos, ¿ya? Los que son indicativos nos dicen cómo debería ser algo, y los que son normativos nos dicen esto se puede hacer de tal o cual manera, ¿ya? Y se puede hacer para esto o para esta otra cosa, ¿no? Es decir, unos indican, dan orientaciones que pueden ser tomadas o no, y los otros nos ponen restricciones, ¿no? Nos ponen una norma. Y dentro de los instrumentos de planificación territorial tenemos planes regionales de desarrollo urbano, planes reguladores intercomunales o metropolitanos, los cuales tienen un carácter normativo, ¿ya? Plan regulador también tiene un carácter normativo, plan seccional, ¿ya? Que digamos como carácter normativo que tiene que ver más con la forma, ¿cierto? Y los límites urbanos, que es decir, hasta acá, obviamente dentro de un concepto administrativo, político-administrativo, hasta acá llega la ciudad. Es como cuando vamos en la carretera, dice inicio del límite urbano, o fin del límite urbano, ¿no? Hasta ahí llega esa norma, ¿cierto? Y ellos dicen hasta acá llega la ciudad, el resto es rural, ¿no? Obviamente no es así, eso está difuminado, pero el Estado funciona un poco así. Bueno, el plan regulador, una memoria explicativa, una ordenanza, y tiene planos, ¿ya? Esos son sus componentes básicos. En la memoria explicativa, nosotros encontramos los diagnósticos y las justificaciones que dan pie a una ordenanza, ¿ya? La ordenanza tiene que ver con la zonificación, con los usos de suelo dispuestos y con las condiciones de construcción y subdivisión predial, ¿no? Es decir, cuánto y cómo se puede construir y cómo se puede dividir ese predio. Ahí tienen los planos, que es la expresión gráfica de la norma. Entonces, por ejemplo, esto es Quilpué, esto es el plan regulador que aprobaron hace poco en Quilpué, ¿ya? Las zonas del plan regulador comunal de Quilpué son las que se indican en el siguiente listado. ¿Ya? Esta es la zonificación. Es más que esto, ya solo pongo acá las residenciales mixtas, ¿ya? ZR1, ZR2, ZR3. Cada una de estas ZR, así como otras zonas del plan regulador, están adscritas a una serie de usos posibles y usos no posibles, ¿ya? Dentro de esos usos posibles, están enmarcadas ciertas normas, ¿cierto? De construcción y subdivisión predial, que nos van a decir cuánto es lo máximo que se puede construir de suelo, cuánto es lo máximo que se puede ocupar el predio, ¿cierto? Cuánta es la máxima cantidad de población que puede caber dentro de esta área, ¿ya? O cuál es el ideal, mejor dicho, de población que puede caber dentro de esta área, ¿cierto? Y creo, ahí, después, profe, usted me corrige, pero creo que hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí se puede... La densidad, altura máxima, coeficiente Altura constructivo, máxima, claro. entre Entonces, otras. claro, Antejardín, también sistema de agrupamiento, si va a ser pareado, aislado. totalmente, bueno, con muchas cosas más. Todas esas normas urbanísticas están en el plan regulador. Entonces, por ejemplo, acá en Quilpué, ellos proponen zonas, esto ya más interpretativo, ellos dicen, bueno, la zona ZR1, zona residencial 1, imagino, ¿ya? Es una zona habitacional con densidad en altura, alta, ¿cierto? La ZR2 es habitacional con densidad media alta, media en altura, ¿cierto? ¿Ya? ¿A qué se refieren cuando es altura, cuando es mediana altura? Bueno, mediana altura me imagino que debe ser 6 pisos, algo por el estilo. Altura debe ser más de 10 pisos y baja altura me imagino que debe ser un clásico 4 pisos, ¿cierto? Entonces acá tenemos una tabla de uso, ¿no? Por ejemplo, en la ZR1, una zona habitacional de densidad alta y en altura, ¿no? Donde tiene los usos de suelo permitidos, ¿no? Donde hay usos de suelo residenciales,
para equipamiento, para actividad productiva, para infraestructura, para espacio público y para área verde, ¿no? Entonces, todo eso está permitido. ¿Y qué es lo que está prohibido? Bueno, todo lo que no sea señalado como permitido. Si ustedes van a una tabla de usos de suelo, es gigante, 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 ¿no? Pero esto es lo que está permitido. Entonces, dentro de vivienda, bueno, está permitida la vivienda, está permitido los peajes, es decir, que se pueden hacer hoteles, ¿cierto? Hostales y hogares de acogida, ¿no? Y dentro del equipamiento es posible, ¿cierto?, incorporar comercio, culto y cultura, deporte, educación, salud, ¿cierto?, seguridad, servicios y actividades sociales, ¿no? Eso es posible. Si yo voy allá, ¿cierto?, y voy a la zona ZR1, digo, ya bacán, quiero poner, no sé, una fábrica, ¿no? Y me van a decir, no, no puede, tengo el suelo, no, no importa, no puede, porque no está permitida dentro de los usos de suelo predominantes, ¿no? Sí es posible poner talleres, ¿ya? Y sí es posible poner terminales de vehículos de locomoción colectiva, ¿cierto? O vialidad, parques, ¿cierto? Plazas, etcétera, ¿no? Entonces, en torno a estos usos, ¿ya? En torno a estos usos de suelo, yo tengo asociadas condiciones de edificación, ¿no? Entonces, estas condiciones de edificación van a estar divididas según los usos residenciales y según otros usos, ¿ya? No todos los planes reguladores son así, Quilpué lo propone así, ¿no? Entonces, la superficie de subdivisión predial mínima, ¿ya? Es decir, si yo quiero subdividir un terreno, ¿cuál es la superficie predial mínima que tengo que tener? Son 1000 metros cuadrados, ¿no? Es decir, yo tengo que subdividir un terreno, o sea, yo puedo subdividir un terreno siempre y cuando sea de 1000 metros cuadrados. Si tengo un terreno de 500 metros cuadrados, no lo voy a poder subdividir, ¿no? Digamos, legalmente, ¿no? Esto es clave, por ejemplo, para zonas como Quilpué y Alemana, donde buena parte del desarrollo inmobiliario se da a través de condominios, ¿ya? Entonces, estas normas que están acá también se integran con otras normas, ¿cierto? Con otras normas que están en la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿no? Por ejemplo, con la fusión predial. ¿Cómo poder fusionar un predio? ¿Ya? Tengo un Claro. predio... Dale. Y en este caso igual se podría construir un condominio, pero tendría que estar afecto a la ley de copropiedad, quizás, yo creo, porque Claro, tendría que ser un condominio entero como que no esté tan, o sea, tendrían que tener un porcentaje de propiedad de ese total. claro. No sé si se entiende, que no es lo mismo que subdividir, que la subdivisión predial. Y cuando dice superficie de subdivisión predial mínima, quiere decir que es la mínima en la que se puede dividir un terreno. O sea, el producto de la subdivisión tiene que ser mínimo de 1000 metros. Ya, sorry. Ya. Muchas Y gracias por la aclaración. lo de los usos es muy importante porque qué usos se destinan a qué zonas de la ciudad va a determinar cómo va a ser la actividad de esa zona de la ciudad. Por ejemplo, existen usos de suelo que son de alguna forma como que le dan vida a la ciudad y a los espacios, como también existen otros usos de suelo que son deteriorantes de los espacios. Entonces, por ejemplo, el uso de bodega, almacenamiento, el uso de talleres industriales, talleres de auto, mecánico, esos usos por lo general suelen ser deteriorantes y no son tan compatibles con otros usos, por ejemplo, habitacional o no sé, un hogar de ancianos, por ejemplo. Entonces, claro, es importante pensar en los usos en el sentido de cómo le dan vida a distintos espacios de la ciudad y cómo esos usos se distribuyen en la ciudad, creando espacios más deteriorados que otros. Ya. Gracias ahí por la corrección, profe. Respecto a la subdivisión predial mínima. Claro, entonces, claro, me hace mucho sentido lo que planteas porque la ley de copropiedad inmobiliaria quiere decir que uno no es propietario, digamos, de la casa en sí mismo, sino que es propietario, digamos, de ese gran pedazo de suelo donde la casa equivale a un porcentaje, ¿cierto? De Claro, ese no es pedazo de suelo. propietario de un suelo delimitado, sino de un Claro, porcentaje del suelo. claro, Entonces ese suelo no está subdividido. Lo único que está subdividido serían las viviendas. claro. Bueno, la densidad bruta máxima para la zona, es decir, propone 450 habitantes por hectárea, ya como un tope, aunque
Yo creo que en la práctica eso es una norma que es muy difícil de poder llegar a cumplir, ¿cierto? Porque solamente tenemos los catastros, digamos, de población por el censo, y por lo tanto eso parte en sí es actualizado, ya tiene actualidad de 1 año o de 3 meses si quieren, y después, bueno, habría que seguir actuando sobre ello. Los coeficientes de ocupación de suelo, es decir, cuál es el porcentaje del suelo que se puede ocupar, ¿cierto?, para poder edificar. Es decir, si tengo un predio de 1000 metros cuadrados, yo puedo ocupar el 25% del suelo para edificarlo, ¿no? Y el coeficiente de constructibilidad, es decir, en función del coeficiente de ocupación de suelo, cuántas veces yo puedo construir, ¿cierto?, ese suelo que está ocupado ahí, ¿no? El sistema de agrupamiento, aislado variado, ¿no? Si las casas están juntitas, pegadas o no, ¿no? Esto también obviamente va a definir, o sea, va a adecuarse, ¿cierto?, a la definición a lo mejor de estilos, ¿cierto?, o de cuestiones por el estilo, de estilos de vida, valga la redundancia. La altura máxima de la edificación, 8 pisos o 28 metros, ¿no? ¿Cuántos están pensando? 8 pisos, 28 metros, 2 metros y medio, más o menos debe estar pensando por piso, un poquito más. Antejardín de 5 metros y adosamiento no permitido. Entonces, en base a eso, es donde el mercado inmobiliario tiene posibilidades para construir, ¿ya? Esto es lo que al final les va a decir, bueno, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se va a hacer. Y es muy interesante porque las actualizaciones de plan regulador o sus modificaciones van a estar hechas en función de poder generar atracción para un tipo de capital determinado, o de otro modo, decir, bueno, esta zona ya ha sido tan avasallada que vamos a poder hacer una regulación ex post, por decirlo de una manera. Entonces, eso, acá nosotros la vemos ya en un plano. Entonces, la zona residencial 1, ZR1, acá por ejemplo, ¿no? Esto es Quilpué, esto podría ser, no estoy seguro bien dónde estamos, pero creo que esto podría ser donde va el tren, ¿cierto? Avenida Baquedano, en la parte, digamos, y acaba la carretera, el troncal, en la parte donde uno va ingresando a Quilpué por Viña del Mar, ¿cierto? Ahí hay una zona ZR1, ¿cierto? Y acá hay otras zonas, bueno, está todo fragmentado el espacio en función de la zonificación, ¿no? Es muy, muy, muy por gran manzana en este caso, ¿ya? Adecuando siempre un poco a, a dónde están posados los intereses inmobiliarios, donde hay nichos inmobiliarios, donde hay zonas que tienen un carácter eminentemente productivo, ¿cierto? O donde hay zonas en las que ya no pueden crecer más, ¿cierto? Porque están un poco saturadas, etc. Entonces, eso, creo que me pasó un poquito, pero fue un poco larga la clase. Estuvo muy interesante. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna observación, anécdota, lo que sea? Qué bueno, Montserrat, que le gustó la clase. Estuvo muy buena, profe. Muchas gracias. Entonces ahora estamos más claros con los conceptos para entender qué es un plan regulador y entender todo el trabajo del TIPE como desde un lado más teórico, siendo que ya como que nos aproximamos de forma exploratoria a los casos. Ahora contamos con un marco teórico también para interpretar todas estas transformaciones urbanas que están sucediendo. Por mi parte, solo les aconsejo que vayan avanzando en los trabajos de grupo, en la entrega, en la evaluación 1, que ya les comentamos en la clase pasada. Con el profe vamos a estar subiendo la información de los planes reguladores, y eso sería de mi parte al menos. Sí, la próxima semana vamos a ver sobre mapeo de actores, y va a ser la primera clase híbrida, ¿ya? Así que esperamos que salga bien. Ya fue actualizada la lista con las personas que se integraron eh, posteriormente a la lista que envié, que había subido Eugenia, y
nada, yo creo que la dinámica de esa clase va a ser poder estar sentado también en el compu, mirando el chat, mirando lo que comenten ustedes por ahí, y a la vez estar atento y atenta a la dinámica presencial que da el cara a cara, ¿ya? Y que más encima va a ser rarísimo porque hace mucho tiempo que no hemos hecho clases de esa manera, entonces. Pero Claro, lo bueno es que somos 2 personas y al menos yo puedo estar mirando el chat mientras tu profe hace la clase del mapa de actores, que es fundamental para que podamos avanzar en los trabajos, mejorándolos cualitativamente. ya, pues, buenísimo. Así que eso, nos vemos la próxima semana presencial y virtual. Nos vemos, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Descansen. Chao, profes, cuídense. Nos vemos. Chao, profe, Adiós, nos vemos próximo la próxima viernes. semana online por Ujú. mi parte, pero nos vemos igual. Nos vemos. Que estén bien. También Chao. cuídense Chao, profe, mucho. gracias.